En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Buenas y santas, queridos amigos de la tele, nuevamente con nuestros temas de fe católica, ya en nuestro tercer programa sobre la oración en las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica. Y rebobinando un poquito, recordarán que en la primera de las lecciones, el primer programa, hicimos una definición de qué era la oración, recordamos la noción que hizo Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, la definición de también San Juan Damasceno. Y después entramos en el capítulo primero, que es la revelación de la oración, ¿no? Esa llamada universal a la oración, y vimos la oración en el Antiguo Testamento. Recordarán cómo se dirigen al Padre, ¿no? Abel con su ofrenda, más tarde Noé, vimos aquella promesa que le hace Dios a Abraham, ¿no? Y la oración de este santo varón y esa confianza en Dios y esa capacidad también para ofrecer también ese sacrificio. Se dice el sacrificio de Isaac, pero fue el sacrificio de Abraham, ¿no? Moisés y la oración del mediador, también vimos la oración de Elías, ¿no? El padre de los profetas, y cómo los profetas justamente fueron llevando al pueblo elegido a volver a Dios cuando se olvidan de la alianza. Nos referimos a David y esa oración del rey David, especialmente los salmos, que tienen una actualidad siempre presente, porque efectivamente esos textos, ¿no? Nos llevan o nos muestran en la profundidad de la relación entre el hombre y Dios, y entre Dios y el hombre, ¿no? Y después de ver el Salterio pasamos al artículo 2, que es la oración en la plenitud de los tiempos, o sea, la oración con la venida de Jesús, ¿no? Decíamos que el catecismo habla del drama de la oración, porque efectivamente es el drama de esa relación entre Dios y el hombre, en el que muchas veces el hombre le da la espalda a Dios, ese drama de la oración que veremos también se manifiesta en Jesucristo, cuando entrega hasta su última gota de sangre por amor a los hombres, ¿no? Entonces, en este artículo 2 estamos viendo cómo aprender de Jesús. Y aprenderemos primero contemplando a Él mismo a hacer oración. Viendo a Jesús rezar, nosotros aprendemos. Después también escuchando del mismo Jesús su propia y personal oración. Y por último, conociendo cómo Jesús, cómo Dios acoge la oración de los hombres. Este es un poco el esquema de lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en primer lugar, decíamos, Jesús reza, Jesús ora. Y lo hace como lo hacen los hombres de su tiempo. Jesús aprendió a rezar, le enseñó su madre en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo. Y lo vemos rezar, por ejemplo, antes de los momentos decisivos de su misión, ¿no? Antes de que el Padre, por ejemplo, se manifestara en su bautismo, antes de este milagro portentoso que fue la transfiguración, antes de la elección de cada uno de los apóstoles y sobre todo, como veremos, esa oración en el huerto de los olivos, esa oración en la cruz. Vemos a Jesús ir a rezar solo en la montaña, muchas veces por la noche, ¿no? Y como te decía, el catecismo nos invita a contemplar al Maestro en oración para pedirle. De hecho, viendo justamente a Jesús rezar, le dicen, ¿no? Señor, enséñanos a orar, ¿no? Después el Señor les enseñará el Padre Nuestro. Vimos también, especialmente, brevemente también, dos oraciones de Jesús, ¿no? La primera, cuando da gracias al Padre por revelarse a los pequeños, a los pobres de corazón, a los humildes, no a los que se creen importantes, no a los ricos, sino el Padre se revela a los pequeños y por eso el Señor da gracias. Y también
comentamos un poquito el pasaje de la resurrección de Lázaro, ¿no? Lázaro llevaba 3 días, ya estaba enterrado, y en estos 2 textos vemos cómo el Señor, antes de que la petición sea otorgada, Jesús agradece. Jesús agradece y también se adhiere, acepta la voluntad del Padre. Esto vamos a ver que es una constante, ¿no? Esta oración del Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy comenzamos a hablar sobre la oración sacerdotal de Jesús. El sacerdote es mediador entre Dios y los hombres. El sacerdote es puente y Jesús especialmente intercedió por los hombres en la hora de su muerte, en la hora de su pasión, para así conseguir saldar esa deuda, por llamarlo de alguna manera, de la humanidad después del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿no? Cuando llega la hora de realizar el plan amoroso del Padre, Jesús deja entrever la profundidad insondable de su plegaria filial. Que esta también fue una enseñanza que comentamos la semana pasada, ¿no? Cómo la oración para nosotros también es filial. La filiación es diferente, ¿no? Por eso también a veces Jesús habla de mi Padre y vuestro Padre. Ambos hijos, pero diferentes. Nosotros hijos por adopción. Entonces, el Señor, no solo antes de entregarse libremente, sino en todo momento, hágase tu voluntad. Abba, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta en sus últimas palabras en la cruz, donde orar y entregarse son una sola cosa, ¿no? Estos textos de la Escritura, estos textos del momento de la pasión del Señor, son todos textos de los que se puede sacar mucho fruto para la meditación, para la oración, para el diálogo con Dios, para la conversación. Muchas consecuencias podemos sacar de Lucas 23, 34. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Podemos estar mucho rato con esta afirmación, ¿no? O lo que le dice al ladrón arrepentido, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este texto maravilloso de San Juan, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, de los regalos más importantes que nos va a dejar Jesús ya al final de su vida. Tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que no es un grito de desesperación, sino hace referencia al Salmo 22, un salmo que ya hace referencia al Cordero de Dios, que ya hace referencia al Salvador, un salmo que es profético. Entonces Dios, al manifestar esto, justamente se relaciona con aquel salmo, con aquella profecía. Todo está cumplido. Y las últimas palabras, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Estos textos, llevar a la oración la pasión del Señor, impresionante, sobre todo en Semana Santa, ni hablar el Viernes Santo, ¿no? Llevar a la oración la pasión del Señor, esos últimos momentos de su vida, que se entrega al Padre por amor a los hombres. Hasta ese fuerte grito cuando expira, entregando su espíritu. En este grito, dice el catecismo, en este grito del Verbo encarnado, están recogidos todos los infortunios de la humanidad de todos los tiempos, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación. He aquí que el Padre las conoce, las acoge y por encima de toda esperanza las escucha al resucitar a su Hijo. Y así se realiza y se consuma el drama, como decíamos, ¿no? El drama de la oración en la economía de la salvación, o el plan de salvación. El Salterio nos da también la clave para la comprensión en Cristo, los salmos, especialmente el Salmo 2, que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré en herencia a las naciones,
en propiedad a los confines de la tierra, ¿no? En fin. Y también en este mismo sentido, la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos expresa en términos también dramáticos cómo actúa la plegaria de Jesús en esa victoria suya, salvando a los hombres. Dice San Pablo: el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y, aun siendo hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia y, llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, ¿no? No nos cansemos nunca de dar gracias a Dios por su salvación. No dejemos nunca de agradecer a Jesús el sacrificio de su pasión, por amor a nosotros. Título siguiente en el Catecismo: Jesús nos enseña a orar. Hemos visto cómo Jesús reza, ahora vamos a ver cómo Jesús nos enseña a rezar, ¿no? Y ese es el camino teologal, el itinerario de nuestra oración. Tiene que ser justamente contemplar a Jesús que reza y aprovechar estas enseñanzas del Señor. El Evangelio, de hecho, nos entrega una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Son muchas las enseñanzas de Jesús en la oración que hay que saber aprovechar del Evangelio, ¿no? Jesús es como un pedagogo, como un maestro, y así nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre. Por ejemplo, dirigiéndose a la multitud que lo sigue, Jesús comienza con verdades comprendidas por todos, conocidas por todos, que se encuentran, por ejemplo, en la Antigua Alianza, ¿no? En la Sagrada Escritura, y los va preparando para la novedad, los va preparando para la revelación, los va preparando para ese reino que el Señor viene a traernos, ¿no? El Señor se va revelando en parábolas, también para que los que tengan un corazón bien dispuesto entiendan y otros quizá no entiendan, ¿no? A los apóstoles muchas veces les explica estas parábolas porque no terminan de entender qué es lo que el Señor quiere decir con esa comparación, con esa historia, con ese cuento, ¿no? Si vemos el Sermón de la Montaña, también un texto importantísimo para llevar a la oración, ¿no? Vemos cómo Jesús insiste en la conversión del corazón, ¿no? Nos habla de la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda en el altar. Si tenemos algún problema, alguna pelea, alguna dificultad, algún encuentro así menos feliz con el hermano, primero vamos a arrepentirnos, primero vamos a pedir perdón y luego vamos a presentar la ofrenda al Señor. Vemos también el amor a los enemigos, ¿no? La ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, fue un avance significativo en la justicia, ¿no? Porque, bueno, ojo por ojo, diente por diente, hay una equivalencia. Pero el Señor viene a decirnos amar a los enemigos, amar a los que nos quieren mal, amar a los que nos han hecho mal, ¿no? Esto es algo que no se había escuchado jamás, perdonar a quienes nos persiguen, etc., ¿no? Nos invita a Jesús a orar al Padre en lo secreto, en el sentido que no hace falta hacer grandes, no sé, escenarios, sino en la oración personal, en lo secreto, en la iglesia, en un oratorio, en tu habitación, allí. No hace falta que lo sepa todo el mundo. Lo que pasa es que en aquella época también Jesús les echa en cara de que hacían alarde de hacer penitencia, de hacer oración. Hoy no sé si realmente no sé, a alguien le puede llegar a interesar que uno haga alarde de mortificación, de sacrificio, de oración. Pero en aquella época el Señor les echa en cara a aquellos sepulcros blanqueados, raza de víboras, que lo único que hacía era hacer las cosas para que lo vean los demás, ¿no? Jesús nos dice que no hace falta muchas palabras, naturalidad para el diálogo con Jesús, no hace falta palabras difíciles, palabras complicadas, discursos, Sencillamente
hablar como quien habla con un amigo, con un hermano, con un padre, con alguien muy querido. Que ese perdón sea del fondo del corazón, ¿no? Que efectivamente esa pureza del corazón nos ayude a buscar al reino sin ataduras. Y como te decía, la conversión está toda ella polarizada hacia el Padre, ¿no? Porque es filial, es filial. Bien, vamos a dejar aquí, vamos a hacer una pausa para continuar luego con este tema. Bueno, volvemos entonces a las enseñanzas de Jesús sobre la oración y a continuación el catecismo comienza a tratar la relación entre la oración y la fe, ¿no? Y nos dice que la fe es una adhesión filial a Dios más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos, ¿eh? La fe es creerle a Dios. Muchas veces creemos cosas que no podemos entender porque superan nuestra capacidad, ¿no? Los misterios, ¿no? Entonces el Señor también en su paso por la tierra pidió fe. Y son muchísimos los textos en los que Jesús dice, bueno, y viendo la fe, ¿no? Hizo esa curación, hizo el milagro, ¿no? O al contrario, unas palabras también muy fuertes, cuando Jesús volvió a su pueblo, ¿no? Dice que él allí no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe de ellos, ¿no? Entonces, puede ser oportuno también en hacer el examen de conciencia y preguntar, bueno, ¿y cómo es nuestra fe en la oración? Nuestra fe. Sabemos que efectivamente Dios es todopoderoso y que efectivamente nos puede hacer eso que nosotros pedimos. Cuando pedimos con fe, estamos también aceptando la voluntad de Dios y aceptando que quizá aquello que estamos pidiendo no nos convenga del todo, no sea demasiado oportuno. Rezar con fe, rezar con confianza, creerle a Dios, creerle a Dios. Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones y nos enseña justamente esta audacia filial. Todo cuanto pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido, ¿no? O sea, hace falta fe para poder realmente creer que todo lo que pedimos lo hemos recibido. Porque el Señor nos lo dará si nos conviene, si es oportuno, y si no, nos ayudará de alguna otra manera. Pero la oración nunca cae en saco roto, ¿eh? Tal es la fuerza de la oración que todo es posible para quien cree, nos recuerda San Marcos, ¿eh? Con una fe que no duda, con una fe que justamente está abrazada y unida a la esperanza. Fe, esperanza son virtudes teologales, primas hermanas, totalmente relacionadas, ¿no? Cuando Jesús se entristece, te decía, la falta de fe de los nazarenos, ¿no? Jesús se queda como con los brazos así atados, no pudiendo hacer aquellos milagros que querría hacer por la falta de fe de ellos. Es como también decirle al Señor, bueno, Señor, que nunca pase esto en mi vida, y en ninguno de las personas que yo conozco, ¿no? Que vos, Señor, quieras hacer tus milagros, tus favores, tus regalos, y que justamente por falta de fe, ¿no? A veces también pedir con fe, Jesús ve la fe de los que piden, incluso no del que recibe la fe. ¿Se acuerdan aquellos 4 amigos que bajaron al enfermo de la casa de Pedro? Dice la Escritura, Jesús, viendo la fe de ellos, los que estaban arriba en el techo, no dice nada de la fe del que está abajo. Viendo la fe de ellos, primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Y luego le dijo, levántate y anda. Por eso pidamos fe para la oración. Jesús se admira por la gran fe del centurión, ese centurión que le pidió la curación de su hijo, que dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que digas una palabra y mi siervo sanará. Viendo la fe, el Señor cura a aquel criado. También la fe de la cananea, la que pedía la curación de su hija, y Jesús le dice, pero bueno, no está bien darle a los perros la comida de los hijos. Y ella, con mucha gracia, también dice, bueno, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa
digamos, de los dueños de casa, ¿no? Entonces esta mujer, grande es tu fe, le dice Jesús, que se haga como tú has pedido. La oración de fe también no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. No se trata en la oración de como una especie de contrato en el que uno pone a Dios contra la espada y la pared. Bueno, yo rezo, ahora vos, Dios, tenés que hacer lo que yo te pido. No. Eso sería una tristísima oración, ¿no? La oración es pedir, pero también aceptar desde el principio la voluntad de Dios, lo que Dios quiera. Jesús invita a sus discípulos a llevar la oración, esta voluntad de cooperar con el plan divino, ¿no? Jesús dice, en Jesús el reino de Dios está próximo y llama a la conversión y a la fe, pero también a la vigilancia, ¿no? Estemos atentos. Incluso San Pedro nos recuerda que el león, hay un león rugiente esperando quién devorar, estemos atentos, ¿no? Porque efectivamente el demonio, ¿no?, puede estar allí, ¿no? También Jesús les dice, ¿no?, velad y orad para no caer en la tentación allí en el Monte de los Olivos. Velad y orad, les pide Jesús, ¿no? Entonces, efectivamente, esa llamada a la oración es llamada a estar atentos y vigilantes en la oración, o sea, en la unión con Dios, en la aceptación de su voluntad. También dice el Catecismo que en la oración el discípulo, por un lado, espera a aquel, o sea, a Jesús, que es el que viene, o sea, y recordamos su primera venida al mundo, esos 30 años, 33 años, ese tiempo que pasó Jesús en la tierra. Pero también rezamos y nos comunicamos con el Señor atentos a su segundo advenimiento, porque efectivamente nosotros creemos que Jesús vendrá por segunda vez al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Y todos esperamos, en fin, que en el juicio final también el Señor se manifieste, el que dejó este mundo como si fuera un delincuente, dejó este mundo tan humillado, y muchos hombres también dejan este mundo de esta manera. Bueno, ahí se va a ver la real valía de cada persona, empezando por Jesucristo, que se va a mostrar con toda su omnipotencia,